Buenas chicos, espero estén muy bien. Mi nombre es Georgina Arroyo y hoy en otra guía más vamos a hablar de un tema que a muchos nos ha pasado por la cabeza, ¿verdad? Todos los amantes de la ciencia nos hemos preguntado el origen de todo, el origen de la vida, de nuestro planeta y de las especies. Y vamos a empezar con esta teoría. Las teorías del origen de las especies. ¿Cómo surgimos? ¿De dónde venimos? ¿Verdad? Creo que esa es una de las principales preguntas. Existen varias teorías planteadas por diferentes personajes. Vamos a indagar un poquito entre las más relevantes. Ok, estas teorías que hacen nos permiten sumergirnos en un viaje que nos busca explicar cómo fue que cómo surgimos, cómo evolucionamos, ¿verdad? Y no solo nosotros, sino también las diferentes formas de vida de nuestro planeta. Desde hace muchos años se ha cuestionado esto, cómo fue el inicio de todo. Y ahí es donde empiezan las ideas revolucionarias desde Charles Darwin hasta las modernas investigaciones en genética y biología evolutiva. Vamos a indagar un poquito acerca de esto. Ok, seguidamente vamos a hablar de la teoría fijista o creacionista. Esta teoría nos habla cómo todas las especies tienen un origen en la creación, pero de la manera bíblica, ¿verdad? Y se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta teoría nos dice que no cree en la evolución, que todas las especies nos mantenemos iguales, como fuimos creadas desde un inicio hasta como estamos en la actualidad, ¿verdad? Esto genera que esta teoría sea totalmente contraria a la teoría evolutiva, ya que no cree que el ser humano y las demás especies hayan evolucionado, sino más bien que considera que los humanos siempre fueron de una forma como Dios los creó. Esta teoría también es llamada creacionista porque se dice que Dios creó todo, ¿verdad? Esta teoría es muy aceptada alrededor del mundo, ¿verdad? En donde es muy fácil de explicar porque simple y sencillamente se dice Dios creó todo y pues no hay tanta complicación ni eh, muchas aristas de cómo evolucionamos como esto, sino que se cree que somos así, fuimos así y así se mantiene, ¿verdad? Eh, como dice acá, está claro que esta teoría se puede explicar de forma simple y también poco precisa. Sin embargo, la teoría fijista, la que suele tener más aceptaciones en muchos sectores del planeta. Vamos a la siguiente. Okay, tenemos la teoría catastrófica. Como el mismo nombre lo dice, habla sobre catástrofes, ¿verdad? Esta teoría nos va a plantear que en el pasado hubieron muchos eventos climáticos, que inundaciones, que terremotos, ¿verdad? Esto hizo que los animales que se encontraban en el planeta en ese entonces murieran y hubo extinciones pues gravísimas, ¿verdad? Este, que coincidieron con las catástrofes descritas en la Biblia. Estas explicarían la existencia de fósiles de especies que ya no existen, ¿verdad? Como podemos observar cuando uno investiga acerca de fósiles que se encuentran de especies que pues ya no se encuentran en la actualidad, e incluso de dinosaurios, ¿verdad? Y de diferentes especies, ¿verdad? Entonces, esto explicaría por qué se encuentran fósiles de especies que ya no existen. ¿Ok? A esas zonas que sufrieron extinciones arribaron otras especies y como consecuencia los fósiles son diferentes entre sí a pesar de estar en una misma área. El principal impulsor de esta teoría fue George Cuvier durante el siglo XIX. Él fue el fundador de la paleontología de los vertebrados, que es el estudio científico del registro fósil de los animales con esqueleto interno y de la anatomía comparada. Este, esto sería un poquito acerca de la teoría catastrófica. Por acá tenemos una imagen de George para que conozcan un poco. Entonces, básicamente esto habla de la teoría catastrófica. Teoría de Lamarck. Es muy conocida, ¿verdad? Lamarck fue un naturalista francés que propuso en 1809 una hipótesis acerca de que los seres vivos se transforman con el tiempo y que todas las especies que viven al día de hoy
descienden de otras que habitaron el planeta en otro momento. Además, habló de las adaptaciones que las especies desarrollan en su medio. La teoría evolutiva de Lamarck es una teoría evolucionista, como la de Darwin, lo que significa que defiende la idea de que los seres vivos no somos entes inamovibles, ¿verdad? Como lo decía la teoría fijista. No, que fuimos creados y así, no, pues no. Lamarck dice que sí cree en la evolución. Lamarck también se refirió al hecho de que las especies que hay en la actualidad proceden de formas más simples que han ido cambiando hasta diferenciarse a todos los seres vivos del planeta. Entonces, Lamarck propuso su hipótesis sobre la evolución, conocida como la herencia de los rasgos adquiridos, ¿verdad? ¿En qué consiste esta propuesta, esta hipótesis? Bueno, nos dice que todos los seres vivos tienden hacia la perfección y la complejidad. 2. Los organismos, al tender hacia la perfección, alteran sus estructuras corporales para utilizarlas de forma conveniente a sus nuevas necesidades, en lo que se conoce como uso y desuso de sus partes. Aquí es muy importante que aquí es donde surge el ejemplo de esta imagencita que es muy famosa de la jirafa, en donde se observa cómo la jirafa en su tiempo pasado tenía el cuello más corto y cómo este fue creciendo y creciendo para que la jirafa tuviera un mejor alcance para su alimento, ¿verdad? Que fuera más apto y tuviera de fijo el alimento que él requiere, ¿verdad? En donde no va a haber una competencia con los otros animales. Entonces, Lamarck dice que, por ejemplo, la jirafa se adaptó las partes de su cuerpo para que se amoldaran a un mejor desarrollo de vida, ¿verdad? Nos dice el punto 3, estas características adquiridas durante la vida se podían heredar a sus descendientes. Lamarck desconocía los conceptos y procesos de la herencia, por ende no sabía los rasgos adquiridos durante la vida, no se puede heredar. En consecuencia, su hipótesis evolutiva fue incorrecta, ¿verdad? Sin embargo, al ser uno de los primeros en darse cuenta de que los organismos evolucionan y se adaptan a su medio, se puede decir que Lamarck creó las bases necesarias para que otros naturalistas y científicos continuaran desarrollando acerca de este tema de proceso evolutivo. Entonces, a pesar de que no estaba en lo correcto, Lamarck tuvo un aporte muy importante, por ejemplo, por decirlo así, iniciando con un tema que dio muchas respuestas a lo que conocemos ahora como evolución. Bueno, y ya viene lo que es el gran Charles Darwin, la teoría de Darwin, uno de los hombres que más ha contribuido a comprender el concepto de la evolución. Nació el 12 de febrero de 1809, en donde pasaron los años en 1831. Zarpó a Inglaterra en un barco de la realeza, en un viaje alrededor del mundo que cambiaría no solo su vida, sino también el concepto de la vida en general, en donde pudo realizar estos hallazgos. Vamos a leerlos. Durante su viaje recogió una gran variedad de especímenes. Por esta razón, Darwin se percató que la gran variedad de especies que se encuentran en distintos lugares, también de que en ambientes parecidos pero lejanos no existían las mismas especies, ¿verdad? Él podía ir a lugares que se podían ver aparentemente similares, sin embargo, en cada parte, en cada sector se encontraban especies diferentes. En el viaje también recogió una variedad de fósiles, de las cuales unos tenían semejanzas a ciertos organismos, mientras que otros no se parecían a ninguno, ¿verdad? Este, Específicamente en las Islas Galápagos, Darwin observó que, aunque las encontraban cercanas, los ambientes y climas eran diversos, y encontró diferencias entre iguanas, tortugas y aves como los pisones que habitaban en el archipiélago, ¿verdad? El famoso caso de los pisones de Darwin, ¿verdad? Ok, esta teoría se explica que los seres vivos tienen un origen y que a lo largo de su vida van cambiando poco a poco. Estos cambios que son así progresivos, ¿verdad? Paulatinos, es lo que nosotros conocemos como evolución. Y todos esos cambios vienen determinados por la selección natural como parte del proceso evolutivo. Este implica que cada especie se adapta a su entorno en función de la presión selectiva que sufre.
Darwin expone que la supervivencia de aquellas especies más fuertes radica en su capacidad de adaptarse en el medio ambiente y la reproducción de estas con mayor facilidad. En cambio, aquellos especímenes más débiles no consiguen procrear y por tanto su material genético no se traspasa a una segunda generación y provocando así una desaparición. Por eso se dice que los que sobreviven son los más fuertes, ¿verdad? La supervivencia del más fuerte. Vamos con la otra teoría. ¿Ok? Tenemos la teoría neodarwinista o sintética. ¿De qué nos habla esta teoría? Bueno, dice que tomaron como base la teoría de Darwin, solucionando los puntos para los que él no tuvo explicación. La variabilidad y la herencia así ampliaron la teoría explicando los nuevos descubrimientos en biología. ¿De qué nos habla esta teoría? ¿Verdad? Primero, selección natural, mutación y deriva genética. Selección natural. Normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que un cambio favorece el aumento del número de aquellos mejor adaptados. Este mecanismo es lo que se conoce como selección natural, ¿verdad? Mutación, bueno, ya lo hemos visto en las otras guías, ¿verdad? Que es un cambio permanente en el ADN y que si el cambio afecta a un gen, va a dar lugar a la aparición de nuevos alelos y por tanto nuevos fenotipos y es una fuente de variabilidad. Las mutaciones se producen al azar, por lo que no siempre representan una ventaja adaptativa. Si afectan el ADN, los gametos se pueden heredar y así pasar a los descendientes. Deriva genética es el cambio de proporción de un alelo de una generación a otra que puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente, es decir, sin que este carácter presente una ventaja aparente y sin que hayan variado las condiciones del entorno en las que se vive. Básicamente de esto trata, fue como un perfeccionamiento de la teoría que ya Darwin había estructurado, pero con Darwin tenía ciertos puntos que pues no se podían explicar y esa teoría neodarwinista o sintética viene como a darle un poco más de esfuerzo y un poco más de sentido, ¿verdad? Vamos a la última. No, esa era la última. Vamos con teorías del origen de la vida. Estas son muy interesantes. Generación espontánea. Bueno, esta teoría nos propone una hipótesis en que todos los seres vivos nacen espontáneamente de la materia orgánica, ¿verdad? En descomposición o bien de la materia mineral cuando se encuentran en determinadas condiciones. Esta teoría fue desarrollada por el famoso griego Aristóteles. Desde la antigüedad este pensamiento se tenía como aceptable, sosteniendo que la vida podía surgir del lodo, del agua o de la basura, de combinaciones de los cuatro elementos como son el aire, el fuego, y la tierra. Esta idea de que la generación espontánea perduró por mucho tiempo, aunque ustedes no lo crean, parece un poco descabellado, pero así fue, hasta que un hombre llamado Francisco Redi, fue un médico italiano, hizo un experimento, ¿verdad? Que es como este que tenemos acá, perdón, ¿ya? Hizo este experimento para demostrar que esta teoría es falsa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Logró demostrar que los gusanos que infestaban la carne eran larvas que provenían de huevecillos depositados por moscas en la carne. No es que se surgían así de la nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Colocó tres recipientes, ¿verdad? Iguales. Pero al primero le colocó este tapetito, ¿verdad? Al primero lo cerró herméticamente, digamos, a este. Entonces, como está totalmente cerrado, aquí las moscas no pueden pasar. Entonces, claramente, a la carne no le pasó nada. Quedó intacta. Al segundo, bueno, lo cubrió con una gasa. ¿Ok? Vamos a borrar aquí un poco de este desorden. Al segundo lo cubrió con una gasa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mira, las moscas sí se acercaron y le dejaron unos huevecillos aquí arriba. Y la carne siguió intacta. Y al último, no le puso nada. Y entonces sí, claro, aquí es donde sí aparecen las larvas. Eh, entonces, ¿qué se llega? Con este experimento se demostró la falsedad de la generación espontánea, porque no es que esos huevecillos salían de la carne y que la carne, pues al pudrirse o no sé, lo que se creía, aparecían de la nada, sino que por estar destapado y demás,
venían las moscas, dejaban sus huevecillos y claramente pues sí aparece un organismo, ¿verdad? La panspermia. Otra propuesta más, ¿verdad? Que trata de resolver el origen de la vida. Esta teoría, el representante Svante Arrhenius, no sé si lo estoy pronunciando bien, esta teoría propone que la vida llegó a la Tierra en forma de esporas y bacterias provenientes del espacio exterior, que a su vez desprendieron de un planeta en la que existía. Es decir, que estos organismos vivos microscópicos adheridos al meteorito, siendo impulsadas por la presión del cosmos, al chocar con la Tierra y con las condiciones adecuadas, lograron evolucionar hasta alcanzar el grado de desarrollo que presentan los organismos hasta la actualidad, ¿verdad? Esta teoría viene de lejos, pero en los últimos tiempos se ha obtenido un nuevo apoyo. A medida que los astrónomos han descubierto cuán lleno está el universo de organismos orgánicos, aunque todavía no se ha encontrado evidencia que lo apruebe, la idea de la panspermia no se considera tan descabellada como se pudo considerar en sus inicios, ¿verdad? De hecho, tienen bastante sentido. Vamos con la teoría quimiosintática. Esta teoría fue propuesta por el bioquímico soviético Alexander Oparin, que para responder a la interrogante sobre el origen de la vida, la teoría quimiosintética nos postula que bajo las peores condiciones atmosféricas imperantes durante los 2000 años de la historia de nuestro planeta, se habría iniciado la síntesis de moléculas orgánicas, las que eventualmente habría adquirido una mayor complejidad al formar agregados moleculares, los que al final habrían desarrollado actividades metabólicas semejantes a los de los organismos más simples que hoy en día se conocen. En esta se dice que los primeros seres vivos fueron unicelulares, procariotas, y se reproducían asexualmente por bipartición. Por último, ya para finiquitar, tenemos la teoría que todos conocemos como la teoría más aceptada del origen del universo, la teoría del Big Bang, que nos habla, que nos dice que de un puntito, ¿verdad? De un punto mínimo, algo menos que un átomo, estaba todo lo necesario para que hoy estemos aquí, que el universo se haya formado, ¿verdad? De este surgió lo que es conocido como ¡pum! La gran explosión, ¿verdad? Sus enormes fuerzas interiores provocaron una gigantesca explosión que fue lo que dio origen al universo, al tiempo y al espacio. Y esto, toda esta pelotita, este puntito más pequeño que un átomo, que surgió de la nada, antes de eso no había nada, no había tiempo, no había espacio. Entonces, de esto es lo que trata la teoría del Big Bang, que es la más aceptada. Sin embargo, la teoría del Big Bang, en lo personal, considero que también tiene huecos argumentales súper grandes que, bueno, que en la actualidad están tratando de ver cómo encontrar un inicio del universo. ¿Qué fue lo que pasó antes de eso que todavía no se puede explicar? Pero bueno, en fin, esta es la más aceptada y eso serían varias teorías del origen de la vida y espero que les haya servido muchísimo este resumen. Muchas gracias.